tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos a comenzar la tercera reunión científica, la que es POSI-STH, la cual está auspiciada por Sanofi. Muchas gracias a todos por venir. Y vamos a comenzar con la primera disertante, la doctora Adriana Woods. Es bioquímica de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora de la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el Laboratorio de Hemostasia y Trombosis del Instituto de Medicina Experimental, CONICET, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. Ella nos va a hablar de esta oportunidad, como es especialista en el estudio fenotípico y genotípico del factor de von Willebrand, nos va a hablar obviamente de las novedades en von Willebrand. Muchas gracias, Doc, por venir. Gracias a todos. ¿Se escucha bien o tengo que agarrar el micrófono en mano? ¿Así se escucha mejor? Bueno, yo tuve la suerte de poder ir, digamos, gané un travel grant y me fui. El congreso fue bastante intenso, había cosas todos los días, mañana, tarde, con lo cual, bueno, me tuve que poner a ver cuáles eran las mejores cosas, a mi entender, lo que me llamó más la atención. Entonces, en principio, seleccioné algunas reuniones del ISTH, del subcomité, después seleccioné algunas comunicaciones orales y algunos pósters. En cuanto a las reuniones del ISTH, me gustó donde el autor hace una revisión sistemática del tema que es sangrado menstrual abundante en adolescentes y en adultas premenopáusicas. El rango de edad que estudia es de 12 a 51 años y divide en dos grupos, en adolescentes que van de los 12 a los 18 años, el N es bastante grande, como ven, y, bueno, no sé si hace falta acá, define sangrado menstrual abundante cuando es más de 80 mililitros de sangre por periodo y que sabemos que afecta al 9 o al 15% de las mujeres de la población general y a las que son dentro de este rango, entre un 20 y un 51, tiene la calidad de vida afectada, ya sea en cuanto a lo laboral, a lo social, etc. Y por otro lado, está bastante descrito que solamente el 25% de las adolescentes tienen estudios de hemostasia hechos, de hemostasia y ginecológicos incluidos, otros estudios adecuados, tras algún episodio de sangrado menstrual abundante, con lo cual el diagnóstico de estas niñas, estas adolescentes, se encuentra demorado. Estos son los resultados que él encuentra. Estas son las cantidades de estudios que él analiza y los distintos ítems que pueden producir este sangrado menstrual abundante. Encuentra que el 31% son desórdenes hemorrágicos sin clasificar. Dentro de los von Willebrand, tenemos en el grupo pediátrico, tenemos 11% de casos, mientras que en las adultas un 6%. En los desórdenes plaquetarios suma más los desórdenes en adultas que en niños, en pediátricos. Déficit de factores, donde incluye factor 11 o mujeres que son heterocigotas para hemofilia. No hay datos disponibles en adultos y las niñas 1,3%. De otras causas, como las causas tiroideas, en adultas, mucho más que en niñas, y otros desórdenes combinados, el 1,9%. Entonces concluye el trabajo diciendo que él encuentra que el 30% de la población tiene sangrado menstrual abundante, siendo pediátrico el porcentaje mayor. Y también siendo pediátrico el mayor porcentaje de pacientes con von Willebrand. Él postula que la definición de sangrado menstrual abundante necesita estandarizarse. Y por otro lado, lo que él vio en los distintos trabajos es que el valor de corte del antígeno varía mucho de un trabajo al otro. Entonces, propone que estos resultados hay que reanalizarlos agrupando haciendo subgrupos de acuerdo a los niveles de los antígenos. Este otro trabajo analiza la variación del bleeding score con el envejecimiento. Se sabe, esto ya es casi un axioma, que a mayor edad
el bleeding score puede aumentar dado que hay cada vez más desafíos hemostáticos. El autor le da el nombre de dominios a cada uno de los ítems que uno tiene en cuenta para calcular el bleeding score. Entonces hay 10 dominios espontáneos dentro de los que se agrupan epistaxis, hematomas, todo lo que es corte, todo lo que no es un desafío, como en el caso de los 2 dominios de desafío, hemorragias post-cirugía y post-exodoncia. Y los dominios específicos de género, que es la hemorragia postparto y la menorragia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que cambia con la edad? Entonces, estudia mujeres adultas, todas normales, y subdivide en edades, en grupos etarios. Y ve que las mayores de 52 años tienen un bleeding score mayor o igual a 4, que de 31 a 52 es 4 y menores de 18 a 30, 4 score de 4. Ahora, en los dominios espontáneos no ve diferencias entre los grupos, pero sí ve diferencias cuando se trata de los dominios de desafío y de los de género, en especial la menorragia, que es donde está la mayor diferencia. Entonces propone ajustar el rango, el IST-BAT, propone ajustarlo por edades, lo cual mejoraría la sensibilidad y la especificidad del método, y por otro lado tiene el valor agregado de no sobreestudiar a las personas a las mayores y no subestimar, subestudiar a las que son de menor edad. En otra comunicación, el doctor Kowitz acuerda un poco con esto. Dice que las jóvenes de 0 a 4 años y las adultas, el valor normal sería de 0 a 6. Como él dice, por ejemplo, no es lo mismo un score de 5 o de 5 en una niña de 14 años que un score de 5 en una mujer de 20. Y también postula dividir por edades. En este trabajo me pareció sumamente interesante, donde habla de otra función, digamos, del factor 8 respecto del von Willebrand in vivo. El trabajo postula que el factor 8 aceleraría la degradación proteolítica del factor von Willebrand mediada por la ADAMTS13, o sea, sería como una especie de catalizador de la actividad de la ADAMTS13. Y, por ejemplo, en estudios in vitro, él vio que a alto share la catalización, digamos, es lenta, pero a bajo share y a un pH fisiológico aumenta esa actividad de la ADAMTS13, o sea, el clivaje de los multímeros grandes. Pero, ¿qué pasa con el factor 8? ¿Dónde estaría relacionada? ¿Qué parte del factor 8 es la que sería la catalizadora? Entonces, ve que la actividad del factor 8 se pierde cuando el factor 8 se activa por trombina. Tampoco actúa el factor 8 frente a un von Willebrand que ya está predesnaturalizado. Y, por otro lado, cuando al factor 8 le quitan una región acídica llamada A3, también pierde su actividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando quitan el dominio B, no pasa nada, el factor 8 no pierde su actividad, pero cuando saca el 8 y la pequeña región A3, ahí pierde su actividad, que sería un poco la actividad que se pierde cuando, digamos, los dominios que se pierden cuando el factor 8 es activado por trombina. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan ratones wild type y le inyectan factor 8 y ven que los multímeros bajan, los multímeros de alto peso molecular bajan, pero en ratones carentes de ADAMTS13 no pasa nada. Ven que cuando hacen en los pacientes con hemofilia A, frente a terapia de inmunotolerancia, disminuye los multímeros de alto peso molecular, pero no pasa lo mismo cuando los pacientes son tratados con emicizumab. Entonces, otro trabajo que hace para combinar todo, ve
que el factor 8 también se une no solo al D'3, sino que también se une al dominio A2, con una afinidad comparable. Con lo cual concluyen que esa unión al dominio A2 hace que cambia la conformación de ese dominio y se expone el sitio de unión, queda más accesible el sitio de corte de la Adams 13. Y por eso entonces se cortan más, se cataliza se aumenta la cantidad de multímeros de alto peso molecular que se pierden. Entonces propone decir que el factor 8 es un regulador fisiológico de la hemostasia, agregándole esta función. Otra comunicación del subcomité es la exposición que hace la doctora Maja Ottman acerca de una revisión sistemática y un reporte de datos de un registro que tiene acerca de embarazo en pacientes 2B. ¿Y qué encuentra? Que esta es la cantidad de mujeres, la cantidad de embarazos de mujeres. No todos tienen biología molecular hecha. Hay un grupo de países participantes, dentro de los cuales estamos nosotros. ¿Y qué ve? Que por suerte, dice, muchos hacen controles en el tercer trimestre y el 50% de las pacientes tienen el recuento de plaquetas por debajo de 50 plaquetas, 50.000 plaquetas, con un cofactor, la mayoría por debajo de 50 unidades por decilitro. La frecuencia de administración de algún tratamiento es sobre todo reemplazo con factor 8, 84%, luego sigue antifirinolíticos y luego transfusión de plaquetas. A pesar de los tratamientos, todas estas pacientes, estos porcentajes, son pacientes que han tenido algún problema hemorrágico a pesar del tratamiento que se hizo. Este es un aviso, digamos, de esta doctora, donde se está trabajando en el proyecto de un reemplazo del sexto estándar internacional y pide a todo aquel que quiera colaborar, porque hay que, ella manda muestras cada laboratorio tiene que decir cuánto tiene de ya sea 8 antígeno, cofactor y todas la unión al colágeno, todas las pruebas para después sacar el resultado final que propone tenerlo terminado para 2025. En cuanto a las comunicaciones orales, para abarcar también otros temas que son más médicos que bioquímicos, tenemos nuevas opciones terapéuticas. Se comentó mucho que para hemofilia hay muchos tratamientos alternativos, pero para von Willebrand no. Para hemofilia sí, para von Willebrand no. Hay concentrado de factores, crioprecipitados, que algunos no se usan más, se usan muy poco, y paren de contar. Entonces, este trabajo, que lo comunica el doctor de Francia, une dos nanoanticuerpos. Este nanoanticuerpos que tiene afinidad por el factor von Willebrand, se une al dominio D3. Y este otro nanoanticuerpo que tiene afinidad por la albúmina. Entonces, de esta manera se consigue generar una molécula bivalente cuyo objetivo es prolongar la vida media del factor von Willebrand. Lo probaron en ratones con muy bajo von Willebrand. Una sola dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso aumenta el factor 8 y el von Willebrand durante 10 días. Y restablece la hemostasis cuando, por ejemplo, le cortan la colita al ratón y ven cuánto demora en dejar de sangrar. Y tiene una administración subcutánea, tiene baja inmunicidad, bajo costo de fabricación, o sea que podría llegar a tener cierta ventaja para el uso, ya sea profiláctico o a demanda, en pacientes tipo 1 o con bajo von Willebrand. La ventaja un poco contra los crioprecipitados, que son más caros. Otra opción terapéutica es el aptámero BT200, cuyo nombre, ¿qué pasó? Es el... Bueno,
Este es también un aptámero, es una versión pegilada del BT100, ya conocido de antes, y que también prolonga la vida media del factor von Willebrand. Se une al dominio A1, inhibiendo la unión a las plaquetas, por lo que disminuiría la adhesión plaquetaria y el RIPA. La región de unión se vio que es esta, que el dominio A1, nuevamente, y bloquea además la interacción de este fragmento del A1, A2, A3 con la proteína 1, receptora de la lipoproteína de baja densidad, con lo cual disminuiría el clearance del factor von Willebrand. Y se vio que aumenta 4 veces en normales el von Willebrand, aumenta el von Willebrand en el 8 y las plaquetas en el pacientes tipo 2B, con lo cual es muy útil en el caso del 2B, el tratamiento de 2B. Y también se probó en hemofilia, que también aumenta el 8 y el von Willebrand. Por eso lo recomiendan en estos casos. Estas son las bibliografías recomendadas de las citas bibliográficas, y esta es la figura, digamos, del aptámero. Esto es lo que el trabajo muestra, como con las diferentes, estas son diferentes variantes de tipo 2B, como al cabo de los días del 28, 35 suben los niveles y después lentamente comienzan a bajar. Y cómo sube de 64, 143, etcétera, los valores del von Willebrand. Otras opciones terapéuticas es una pseudoplaqueta, se llaman Syntoplates. Esto lo presenta Caterina Casari de Italia, y que están recubiertas con péptidos que asemejan, digamos, que sirven para unir von Willebrand, unir colágeno y también fibrinógeno. Para el fibrinógeno, para considerar la glicoproteína 2B3A. Lo probaron en ratones, donde normalizaría la hemostasia en ratones tipo 3 y que disminuye el sangrado en pacientes, en ratoncitos 2B. La presentación es muy buena porque tiene alta estabilidad a temperatura ambiente, no necesita freezer ni nada, viene liofilizado, mejor que los concentrados de von Willebrand, y que podría usarse, así como nombramos con el aptámero, en profilaxis o a demanda, y también inclusive en pacientes que pueden llegar a tener inhibidor del von Willebrand, o sea, los pacientes que son von Willebrand adquiridos. Y se recomienda en el tipo 3 y en el 2B. Este es otro trabajo interesante donde muestra cómo la estabilina 2, que aumenta el clearance del von Willebrand, en este caso es un regulador del clearance del propéptido. Sabemos que el propéptido es muy útil y es muy necesario para la multimerización del factor von Willebrand, y que luego se escinde cuando se genera el von Willebrand maduro. Pero su vida media es constante y es mucho más corta que la vida media del factor von Willebrand. Y la vía de clearance son los receptores de tipo lectina, que están en hepatocitos y células endoteliales, y los receptores de Scavengers, macrófagos y células endoteliales, dentro de las cuales está la estabilina. Entonces, los estudios que hicieron fue con ratón, digamos, ratón carente de von Willebrand, o sea, mutantes, le dan solamente propéptido y la vida media es muy corta. Pero ratón que es carente de von Willebrand y de la estabilina, la vida media es muy larga, es larga. Cuando al ratón le dan propéptido más von Willebrand maduro, la vida media es larga. Quiere decir entonces que acá el factor von Willebrand estaría protegiendo al propéptido del clearance por la estabilina. ¿Sí? Ahora, esto en el ratón, el propéptido humano no es atacada, no es clivado por la estabilina. Vemos que en los dos casos es iguales. O sea, la estabilina del ratón no actúa sobre el propéptido humano, sí contra el propéptido. O sea, hay una especificidad de especie en este caso.
como conclusión, dicen que el von Willebrand actuaría entonces como chaperona, protegiendo al propéptido del clearance por la estabilina. También vio que los glicanos, N-glicanos, que están relacionados a los dominios de 1 de 2, que son los que tienen que ver con la síntesis del propéptido, regulan la sobrevida del propéptido en el plasma. Y que los macrófagos, a falta de estabilina, también pueden contribuir al clearance del von Willebrand. Y bueno, esto que ya nombré antes, que la estabilina del ratón actúa sobre el propéptido del ratón. Y que entonces la estabilina sería el mayor modificador del propéptido en el plasma de los ratones. Hay que ver qué pasa con humanos. Esto es medio difícil hacerlo en humanos. Tendríamos que tener humanos carentes y carentes. Bueno, acá podría ser un tipo 3, pero en este caso, no sé. Ya se verá. Este es otro trabajo donde analiza los oglicanos y el ácido siálico como reguladores del depósito y la secreción del von Willebrand. Y luego de todo un análisis que hacen, ven que la inhibición de la sialización disminuye la secreción no estimulada, sería la vía secretoria del von Willebrand, la vía regulada, perdón, secretada del von Willebrand, aumenta el número de los cuerpos de Weibel-Palade en un 30-60%, pero hay una retención intracelular del von Willebrand y de los cuerpos de Weibel-Palade. Mientras que al inhibir la oligosilación, aumenta la secreción no estimulada y se modifica también la morfología de los cuerpos de Weibel-Palade, que es anormalmente cortos, son más cortitos. Y también disminuye el largo de las fibras del von Willebrand. Eso lo ven en estudios de inmunofluorescencia, uniendo a plaquetas y hacen las fotografías de cómo se ven las fibras del von Willebrand. Entonces, produce activación, la inhibición de la oligosilación produce activación del dominio A1 y una disminución de los multímeros de alto peso molecular intracelularmente. O sea que afectaría la biogénesis con un anormal depósito y secreción del von Willebrand. Esta muestra mutaciones nuevas en el dominio C, que promueven una ganancia de función. Anteriormente se había mostrado esta variante, bastante frecuente en sí misma, asociada a infarto del miocardio, a Shared estrés grande, generalmente en mujeres mayores de 55 años. Los dominios C son ricos en cisteína y favorecen la dimerización, tienen grupos tioles libres. Y se vio que el bloqueo de estos grupos tioles disminuyen la captura plaquetaria a un share patológico. Los autores describen estas dos variantes en el dominio C1, donde producen un desplegamiento del von Willebrand que llevaría a una mayor exposición del dominio A1 con mayor afinidad a la glicoproteína 1B alfa. Nuevamente muestra cómo hay interacción o cómo un dominio actúa sobre el dominio adyacente o un poco más alejado de lo adyacente. No. Ay, sí. Oh, ya va. Entonces, la glicoproteína 2B3A podría tener implicancia en este fenómeno. Entonces muestra la importancia del dominio C1 en lo que es la función del von Willebrand a alto share. Este es un trabajo que muestra un algoritmo diagnóstico de secuenciación, donde hacen secuenciación por Sanger, el BAT y laboratorio y métodos in silico, donde nombra que el 40% de los pacientes tienen un von Willebrand bajo, pero donde un solo estudio no sirve, no alcanza, y pone, por ejemplo, este caso, donde tiene una variante, esta nena, y que tiene sangrado, donde su hermana y su madre no tienen esa mutación. Por Sanger no tenía nada y tampoco tenía por Next Generation. Entonces lo que hacen es esta otra técnica, que es similar al MLPA, que sirve para estudio de cuando hay grandes deleciones. Una deleción heterocigota es difícil pescarla cuando estudiamos por Sanger. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Precisamente una deleción
aquí, de 2 exones, el 4 y el 5, que tienen que ver con el propéptido, y que la madre tiene. La nena es tipo 1 y la madre no tiene nada, supuestamente, no tiene nada ninguno de los dos. Entonces, donde un solo método no alcanza para descartar una ausencia de mutaciones, por ejemplo. Y bueno, en cuanto a los pósters, este es un trabajo donde muestran el valor de utilizar, para ellos el valor de utilizar el score menstrual para hacer el seguimiento de pacientes con menstruaciones abundantes. Hicieron un seguimiento de 1 año, pacientes con tranexámico y MATP una vez un día, el día de menstruación, y como ven, al cabo del año, cómo ha ido mejorando el bleeding score, el score menstrual. Y lo proponen como un método semicuantitativo confiable para medir la pérdida menstrual y objetivo, y cualquiera es un autocontrol. En este caso, es un trabajo organizado por la Federación Mundial de la Hemofilia y involucra a 70 países, y que recopilan todos los datos, tanto demográficos como clínicos y económicos de los pacientes, y ven cómo, si bien los diagnósticos han mejorado, hay muchos más diagnósticos en estos años que han tomado, pero que básicamente hay una brecha, en especial en aquellos países de bajos recursos. Fijémonos en África, casi no figura en esta segunda tabla, donde el sudeste asiático casi tampoco, y donde especialmente se ve la brecha en mujeres y niñas que son subdiagnosticadas previamente y que ahora se están empezando a estudiar un poco más, aunque no lo suficiente, y el acceso a facilidades diagnósticas. Yo agregaría a todo esto, además de lo económico, cuestiones culturales, como por ejemplo países árabes o la parte de China, y bueno, en fin, cuestiones culturales que no se pueden modificar. Esto es un nuevo test para medir una especie de cofactor de ristocetina, pero que se hace, en realidad lo llaman NRCO, con un ligando inmovilizado y luego un nanoanticuerpo, es un ELISA, y que no es afectada por esta variante que sí complica en los casos del cofactor de ristocetina, cuyo cociente es equivalente al cociente hallado con este método. En tipo 3 es no detectable, como se espera, pero no describe resultados en el 2A ni en el 2M, y que reconoce los multímeros, mayor multímeros grandes en el von Willebrand recombinante comparado con el plasmático. Y detecta muy bien los multímeros grandes. Este es otro trabajo donde muestra diferencias entre los dominios A1 y A2. Para hacerlo rápido, estos tienen disminución de la secreción y con interferencia en el 1B, y estos cambios estructurales que llevan a una mayor susceptibilidad por la Adams 13. Y este otro, que es una duplicación de los exones 9 y 10, que no lo encontraron ni por Sanger ni por Next Generation Short Read, los fragmentos cortos, pero sí con esta plataforma. Y esto es importante, fijémonos que la paciente que tiene sangrado mucocutáneo tiene un antígeno altísimo, un 8 altísimo, pero discordancia en las actividades respecto del antígeno. Y una disminución en los multímeros grandes. Esto es autosómico dominante, son 3 generaciones, y se afectaría al propéptido. Estos exones también tienen que ver con la presencia del propéptido. Y bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Gracias por escuchar.